Hola a todos, mi nombre es María Magdalena Silva Martínez Argote, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre las articulaciones de la cabeza y cuello. Las articulaciones de la cabeza y cuello son las articulaciones que se unen entre sí entre las vértebras cervicales, las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral, y a su vez estas articulaciones se van a dividir en lo que son dos grupos. Entre ellas vamos a tener las articulaciones de los huesos del cráneo y la cara entre sí, y las articulaciones de la mandíbula con el cráneo, que es la articulación temporomandibular. A continuación vamos a describir la articulación temporomandibular. Bueno, esta articulación temporomandibular es una doble articulación condilia. Sus superficies articulares van a estar con lo que es la fosa mandibular, el tubérculo articular, cada lado uno de los huesos temporales, y por otra parte las apófisis condiliares de la mandíbula. Entre lo que va a ser su tubérculo articular y la fosa mandibular, este tubérculo también es conocido como raíz transversa de la apófisis cigomática del hueso temporal. Este de aquí es una eminencia que se va a presentar transversalmente y oblicuamente de posterior a anterior, y esta va a ser un poco convexo. En su extremo lateral, este tubérculo cigomático es articular y plano y se articula con la fosa mandibular. Esta fosa mandibular se articula posteriormente a lo que va a ser el tubérculo articular. Lo que son sus apófisis condiliares, estas aquí van a ser dos eminencias y son oblongas y alargadas. Cada una de estas apófisis condiliares presenta lo que va a ser una cara superior, que esta cara superior es conocida como lomo de burro o la cabeza de la mandíbula o condilio de la mandíbula. Bueno, entre sus superficies articulares, esta de aquí es un vertiente anterior, en el cual está el tubérculo articular con el hueso temporal y es una capa muy delgada de fibrocartílago. Bueno, en lo que va a ser su disco articular, lo vamos a ver en la siguiente imagen. En su disco articular, ambas son dos superficies articulares que van a ser convexas y a su vez estas aquí van a tener una cara superior y una cara inferior. Bueno, en su cara superior estas de aquí van a orientarse de lo que va a ser de anterior a posterior y va a ser cóncava. A su vez, esta de aquí va a tener una relación con la concavidad de la parte anterior de lo que va a ser la fosa mandibular. Y en su cara inferior, este disco articular va a corresponder con lo que es la cabeza de la mandíbula, que este va a ser cóncava de ambos sentidos. Bueno, los medios de unión que se van a dar entre esta articulación va a ser el hueso temporal y la mandíbula, que estos van a estar unidos mediante una cápsula reforzada por dos ligamentos, que entre ellos vamos a tener el ligamento lateral y el ligamento medial. También vamos a tener los ligamentos accesorios, que son conocidos como ligamento esfenomandibular y ligamento estilomandibular. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo que son los ligamentos. En esta de aquí también se pueden observar los ligamentos. Ya. Esta cápsula articular es una cápsula muy delgada y laxa, y como lo dije antes, esta cápsula está reforzada por ligamentos. Entre ellos vamos a tener el ligamento lateral y el medial. Bueno, el lateral, esta de aquí se inserta superiormente por lo que va a ser por la base del tubérculo cigomático anterior y por el borde lateral de la fosa mandibular. El ligamento medial, este de aquí va a reforzar lo que es la cápsula articular y se inserta superiormente a lo que va a ser la fisura petrotimpánica. Bueno, los ligamentos accesorios, como se los nombré anteriormente, vamos a tener a los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular. Bueno, entre el ligamento esfenomandibular, este de aquí va a estar en relación con la fascia interpterigoidea y se va a describir con esa misma fascia. El ligamento estilomandibular, este de aquí se va a insertar superiormente en el borde lateral de la apófisis estiloides. Y también en esta cápsula articular tenemos lo que es el rafe pterigomandibular, que este de aquí se va a insertar entre los músculos bucinador y el músculo constrictor de la faringe.
y se inserta medialmente en el borde inferior de la lámina de la apófisis pterigoide. Bueno, los movimientos que va a dar esta articulación van a ser movimientos de descenso y de elevación, como los movimientos de traslación y los movimientos de rotación. Bueno, seguidamente vamos a hablar sobre la articulación de las vértebras cervicales. En la siguiente imagen vamos a ver las 5 últimas, las vértebras cervicales, como las podemos ver. Estas aquí vamos a tener las articulaciones de las 5 últimas vértebras cervicales entre sí, que entre ellas vamos a tener la vértebra tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, que estas van a estar unidas mediante el mismo tronco de las vértebras cervicales. Bueno, las articulaciones vertebrales más conocidas. A diferencia de otras articulaciones, estas de aquí van a estar en el ligamento supraespinoso, la unión de estos cuerpos vertebrales. Estos van a estar unidos por un disco invertebral y por las articulaciones uncovertebrales. Bueno, entre el ligamento nucal o supraespinoso, este ligamento lo vamos a encontrar en la parte del cuello y este va a presentarse en lo que es una lámina fibrosa triangular y sagital. En la siguiente vamos a hablar sobre lo que son las articulaciones de la cabeza y de la columna. Que entre ellas vamos a tener la articulación atlantoaxial o atlantoaxoide, conocida también. Bueno, esta es una articulación que se da entre el atlas y el axis. Estos van a estar unidos por la articulación atlantoaxial media y por los bordes articulares atlantoaxiales laterales y por los ligamentos atlantoaxiales. La articulación atlantoaxial esta va a estar constituida por lo que va a ser un anillo osteofibroso que va a estar formado anteriormente por el arco anterior del atlas y posteriormente por la lámina fibrosa del ligamento transverso. En esta imagen de allí podemos ver el ligamento transverso, el diente del atlas, y en la de acá podemos ver el ligamento transverso del atlas, la articulación atlantoaxial, el atlas como tal, y la articulación atlantoaxial media. Bueno, en la siguiente vamos a pasar a ver los medios de unión, que esta de aquí va a estar unida o rodeada por superficies articulares de la articulación atlantoaxial media, y cada una de estas de aquí se va a insertar en el revestimiento cartilaginoso. Bueno, pues en esta imagen que está aquí vamos a poder ver las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Entre ellas tenemos los ligamentos cruciformes o alares y el vértice del diente. Bueno, y también la membrana pterigoidea, que esta de aquí va a estar dividida por lo que va a ser 4 prolongaciones, que va a ser el ligamento cruciforme, el fascículo longitudinal, el ligamento, también tenemos el ligamento del vértice del diente y la membrana pterigoidea. Bueno, en la siguiente vamos a ver la articulación atlantoaxial lateral o atlantoaxiales laterales, que esta también van a tener superficies articulares y los ligamentos atlantoaxiales, como lo nombré anteriormente. Ahora tenemos la unión del hueso occipital y el atlas. Bueno, pues esta de aquí es que el hueso occipital y el atlas van a estar unidos por las articulaciones atlanto-occipital y por las membranas atlanto-occipitales. Las articulaciones atlanto-occipitales, estas van a ser articulaciones condilias y van a presentar superficies articulares con el hueso occipital y los condilios orientados de inferior a lateral. Y los condilios son elípticos, estos van a ser alargados de posterior a anterior y de lateral a medial. Bueno, las superficies articulares o caras articulares con lo que va a ser el atlas son cóncavas y elípticas. En esta imagen que vamos a ver allí podemos ver el fascículo atlanto-occipital lateral, la membrana atlanto-occipital anterior
el ligamento atlantoaxial anterior, el ligamento longitudinal anterior, y también podemos observar la arteria carótida interna y la vena yugular interna, y los fascículos atlanto-occipital anterior y lateral. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es las membranas. Las membranas atlantoaxiales o la unión del hueso occipital y el axis. Bueno, en esta de aquí vamos a tener que el hueso occipital va a estar unido al axis por lo que son los ligamentos de la membrana pterigoidea y los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente, que lo pudimos ver en una diapositiva anterior, y los ligamentos del vértice del diente que también se señalaron. Bueno, entre esta membrana pterigoidea, el cuerpo del axis se va a insertar sobre sus fibras y va a ascender a lo que es el ligamento cruciforme y se va a dividir en 3 fascículos, que entre ellos vamos a tener el fascículo principal o medial, los fascículos accesorios o laterales. Los ligamentos occipitocondilios son los ligamentos se van a extender desde el hueso occipital hasta el diente del axis. Y los ligamentos del vértice del diente, estos de aquí se van a extender desde la parte del borde anterior del agujero magno hasta el vértice del axis. Y los ligamentos alares, estos de aquí van a ser un poco gruesos y a su vez resistentes y se van a dirigir horizontalmente a lo que va a ser la cara medial de los condilios laterales. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es la unión del hueso occipital con el látex. Bueno, esta de aquí va a estar reforzada por lo que son los ligamentos anterior, longitudinales anterior y posterior. También vamos a observar lo que es el ligamento del vértice del diente, la porción basilar del hueso occipital que está en la parte superior, el diente del axis, el ligamento transverso del atlas, el fascículo longitudinal o ligamento cruciforme, en los fascículos longitudinales. Bueno, pues estos de aquí van a presentar una forma de primer plano lo que son los ligamentos longitudinales anterior, en el segundo plano la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento atlantoaxial anterior. En tercer plano vamos a tener lo que son los ligamentos alares, en un cuarto plano los ligamentos cruciformes, en un quinto plano la membrana tectoria, y en un sexto plano vamos a tener lo que es el ligamento longitudinal posterior. Bueno, pues los mecanismos que va a utilizar los movimientos de la cabeza sobre la columna van a ser los movimientos de inclinación lateral, movimientos de rotación y movimientos de flexión y extensión. Bueno, pues los movimientos de flexión en estas articulaciones atlanto-occipitales van a estar limitados por lo que son la membrana atlanto-occipital posterior y los ligamentos alares de la membrana tectoria. Y los movimientos de extensión, estos de aquí van a estar por lo que es la membrana atlanto-occipital anterior y los ligamentos atlanto-occipitales laterales. Bueno, esto es todo lo que podemos decir sobre las articulaciones de la cabeza y a continuación vamos a presentar sus bibliografías que se utilizaron. Las bibliografías que se utilizaron fueron tomadas del libro de Anatomía de Rouvier, descriptiva, fotográfica y funcional, de la 11ª edición, tomo 1, cabeza y cuello. Y a su vez también imágenes del Atlas de Anatomía Humana, 4ª edición, de Netter, más conocida. Y una última bibliografía que se utilizó fue la articulación temporomandibular, que fue dada por la ortodoncia de Sant Cugat el 17 de julio del 2017. Esto ha sido toda la presentación por parte de las articulaciones